Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí, querido Vicente, como siempre, lo que tú me digas. ¿Cómo ves lo dicho por el presidente? Desde mi perspectiva, la lectura que hacía desde temprano es que nuevamente Andrés Manuel López Obrador se posiciona como líder regional, pidiéndole respetuosamente a Joe Biden que se invite a todos. Y bueno, pues esto provoca que se hable del presidente de México y con mucha simpatía por toda Latinoamérica. ¿Cómo ves a este Joe Biden? Obviamente no va a cumplir porque es año electoral en Estados Unidos y no va a ceder porque lo haría quedar mal parado políticamente hablando al interior, este tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero ¿cómo ves la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta relación que se va construyendo de respeto con Joe Biden, querido Jaime? Pues es una relación, para mí el presidente ha dejado muy en claro que esta no va a ser una relación de sumisión. El presidente no se va a plegar a las disposiciones de Washington, y esto es muy sano, no solamente para la democracia de México, sino para la democracia de todo el hemisferio. Yo no recuerdo, querido Vicente, que un presidente, digamos, en la historia moderna, desde, qué sé yo, desde antes de Carlos Salinas, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, ninguno de ellos tuvo los arrestos para encarar así al poder presidencial en Washington, y además hacerlo en defensa de un país como Cuba, que ha sufrido un bloqueo criminal infame durante casi medio siglo. Y el presidente hizo varios señalamientos muy interesantes que merecen una lectura entre líneas. Dijo, por ejemplo, que es miserable aquel que humilla al pueblo, lo presiona, lo pisotea, con el fin de sacar raja política. Se refería evidentemente al caso de los legisladores, sobre todo de origen cubano, senadores, sobre todo como Marco Rubio, como Bob Menéndez, que han seguido sacando un enorme provecho de su oposición a que Cuba vuelva al carril de las relaciones normales con Washington, un movimiento que empezó con Barack Obama por petición de varios países de América Latina, México entre ellos. Obama entendió que en lugar de estar aislando a Cuba, lo que estaba haciendo es aislar a Estados Unidos del resto del continente. Y por eso Obama cometió esta decisión histórica. Pero yo he dicho muchas veces que Joe Biden es quizá el demócrata más republicano que ha llegado a la Casa Blanca. Pero como tú bien señalas, querido Vicente, no solamente cuenta esto, sino que en el seno del propio partido ha comenzado una presión interna contra el presidente por el tema de Cuba, por el tema de Venezuela. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado lo encabeza Bob Menéndez, que es hijo de migrantes cubanos. Evidentemente, sobre todo en época electoral, pues ellos saben lo que se están jugando y van a ser muchas las presiones para que el presidente no ceda ante esta petición de México. Pero yo creo que México hace bien en que no se quite el dedo del renglón, porque además México tiene un importante punto de interlocución que tiene que ver con la, digamos, la crisis de representatividad que está enfrentando la Organización de Estados Americanos. Tú sabes bien que México ha sido uno de los países que se han sumado para condenar los pronunciamientos, los posicionamientos de la OEA en contra de elecciones como lo que ocurrió en Bolivia, que estuvieron detrás de un fraude, estuvieron detrás de un golpe de Estado que le estuvo a punto de costarle la vida al presidente de Bolivia, Evo Morales, y no es por la acción de México. Y en este contexto, México se ha convertido por primera vez en un gobierno que encabeza un movimiento regional que está proponiendo reemplazar a la OEA por un organismo, en principio, que sería la CELAC. ¿Te acuerdas de la cumbre de la CELAC que hubo en México, que estuvo como invitado el presidente de Venezuela,
el señor Maduro. Entonces yo creo que México hace bien en presionar a Estados Unidos. Yo creo que por más buenos términos que haya entre Biden y el presidente López Obrador tiene la obligación de actuar como líder hemisférico, en nombre de esa América Latina que ha estado durante mucho tiempo supeditado a los caprichos y deseos de Estados Unidos. Otra cosa que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que hablaron el viernes,